Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 45. Lazos de hermandad. La nueva habilidad de Mob. Los estudiantes habían logrado avances significativos en la reconstrucción del bosque. Varias personas en todo Japón aplaudieron su labor, y gracias a sus esfuerzos, casi todo el bosque Yavin contaba con plantas y árboles frescos para repoblar las tierras arrasadas. Para los estudiantes del curso de héroes, saber que podían mitigar parte del dolor de Kageyama fue un pequeño consuelo, pero aún no podía compensar todo lo perdido ni lo que había sido de su amigo. El ambiente seguía tenso para los estudiantes de la clase 1A. Al día siguiente, los amigos despertaron en sus dormitorios, recordando que este era su nuevo hogar. Fue una adaptación difícil para ellos, y el dolor por la masacre de Kageyama y su posterior encarcelamiento aún estaba presente. Sus interacciones en el desayuno también fueron algo incómodas. El tema principal de conversación fue su progreso con la recuperación de Yavin Forest y la reacción de los medios a su esfuerzo. Todos evitaron cualquier conversación relacionada con Kageyama. Incluso mencionarlo en ese momento les recordaría lo incapaces que eran de sacarlo del tártaro. Sin embargo, ninguno podía permitirse el lujo de desanimarse, pues el semestre comenzaba pronto y aún tenían mucho que hacer. Los estudiantes de la clase 1A se dirigieron al aula, a 5 minutos a pie de su dormitorio. Al llegar, encontraron a su tutor ya esperándolos. Todos, tomen asiento. Tenemos algunos asuntos importantes que discutir. Los estudiantes percibieron la seriedad en la voz de su tutor y se dirigieron rápidamente a sus escritorios. Aizawa aún tenía una expresión de dolor, aunque su expresión y tono eran menos crudos que antes, reemplazados por su rostro y actitud severos habituales. Creo que ya lo mencioné, pero este verano te has centrado principalmente en obtener licencias provisionales de héroe. Normalmente, deberías haberlas recibido después del campamento de entrenamiento, pero debido al ataque del villano, el resto del campamento se canceló, lo que significa que tendrás que presentar el examen para obtener la licencia provisional. ¿Me siguen? Sí, señor. No te lo tomes a la ligera. Una licencia de héroe significa que eres responsable de vidas humanas. Puedes imaginarte lo difícil que es el examen para obtenerla. Solo el 50% de los estudiantes aprueba los exámenes requeridos para este permiso cada año. Para prepararte, debes concentrarte en crear algo nuevo. 2 movimientos definitivos. Como si estuvieran esperando, la puerta se abrió, revelando a 3 profesores de la preparatoria UA. Mig, Cementos y Ectoplasma habían sido llamados para ayudar a los estudiantes a desarrollar estos movimientos definitivos. En circunstancias normales, varios estudiantes habrían saltado de alegría al pensar en desarrollar sus poderes en movimientos característicos, pero en ese momento, la clase 1A solo podía sonreír con indiferencia. Los 3 profesores de la UA comenzaron a hablar, empezando por Ectoplasm. Cuando decimos definitivo, nos referimos a un movimiento que te garantizará la victoria contra tu oponente. Cementos continuó. Una acción tan única en tu idea que nadie más podría jamás copiarla. En resumen, debes aprender a aprovechar tus fortalezas. Tus movimientos representan quién eres. Hoy en día, la mayoría de los profesionales tienen un movimiento definitivo. Los que no lo tienen son unos tontos, concluyó Mig. Esto puede sonar abstracto, dijo Aizawa, pero les explicaremos más a medida que avance el día. Por ahora, pónganse sus disfraces y reúnanse en el gimnasio Gama.
A paso rápido, los alumnos de la clase 1A se vistieron con sus disfraces de héroes y siguieron a los profesores hasta su destino. A diferencia de la USG, esta zona estaba completamente desolada. Lo único que tenían frente a ellos era un suelo de cemento vacío. ¿Cómo desarrollarían sus movimientos definitivos en un entorno como este? Cementos se dio cuenta de que los estudiantes estaban confundidos, así que tomó las riendas y explicó. Esta instalación fue idea mía. Podemos preparar terrenos y obstáculos únicos para cada estudiante. El trabajo de un héroe es salvar a la gente de todo tipo de peligros, explicó Eraserhead. Crímenes, accidentes y desastres provocados por el hombre. El examen para obtener la licencia evaluará tu capacidad para afrontar estas situaciones. Se evaluará tu capacidad para recopilar información y tomar decisiones rápidas, además de tu capacidad para cooperar, comunicarte y liderar a otros. Cada año, se realiza una nueva prueba para evaluar estas cualidades. Medianoche continuó, levantando el dedo mientras se preparaba para señalar algo. Hay algo esencial. Si quieres ser un héroe profesional, debes ser capaz de prevalecer en la batalla. Si estás preparado, no tendrás que preocuparte, y quienes tengan un movimiento definitivo obtendrán mejores resultados. Esos movimientos definitivos sirven como armas secretas que te dan ventaja contra un oponente, sin importar su fuerza o habilidad. Ectoplasm decidió tomar las riendas de Midnight. Para demostrar la importancia de los movimientos definitivos en una batalla, vean cómo ayudaron a Kageyama. La mención del nombre de su amigo puso tensos a todos los estudiantes. En su batalla contra All for One, utilizó varios ataques de energía poderosos, como la esfera de energía de rápido crecimiento o las múltiples esferas que disparó y que convergieron sobre su oponente. Además, están los golpes físicos que reforzó con energía envuelta alrededor de sus brazos. Les aseguro que esos ataques fueron cruciales para debilitar a All for One y permitir que Kageyama saliera victorioso. Si aprendes a perfeccionar tus dones y a utilizar el mismo nivel de poder y creatividad, tus movimientos definitivos te garantizarán la victoria, añadió Cementos con una suave sonrisa en el rostro. Eraserhead fue el siguiente en hablar. El campamento de entrenamiento se interrumpió, pero la práctica que realizaste para desarrollar tus dones fue parte del proceso necesario para crear estas habilidades definitorias. Así que ahora que te pusiste al día, trabajarás para desarrollar movimientos poderosos durante los próximos 4 días aproximadamente. ¿4 días? Exclamó Yaoyorozu. Los demás estudiantes quedaron igualmente impactados por esta revelación. Sí, desafortunadamente, la cirugía de Kageyama y su hospitalización inicial retrasaron la decisión de la preparatoria UA de crear los dormitorios y su posterior desarrollo, y el trabajo que hicieron para ayudar con la recuperación del bosque Yavin nos costó un día. No quise informarles ayer porque me di cuenta de lo importante que era ese proyecto para ustedes. El tutor observó a sus alumnos. Sus expresiones se habían agriado cuando Ectoplasm mencionó a Kageyama, y no hacía falta ser un genio para entender por qué. Sé que la clase aún debe estar lidiando con todo lo que pasó en el campamento. No espero que esto sea fácil para ustedes. Pero estoy seguro de que si ponen la misma pasión y perseverancia que él en esa batalla, todos se convertirán en héroes tan grandes como él. Los demás profesores miraban a Eraserhead con caras de asombro. Nunca imaginaron que Aizawa fuera quien los animara así. Sin embargo, Cementos decidió sumarse a la motivación. Estoy seguro de que Kageyama despertará y saldrá del hospital pronto, y si es después de este examen, ¿qué mejor regalo podría recibir que ver a todos sus compañeros recibir sus licencias provisionales? De hecho, afirmó Ectoplasm, si se esfuerzan y van al máximo, estoy seguro de que podrán perfeccionar sus dones y dominar sus movimientos definitivos. Cementos usó su don para crear varios pilares grandes de diferentes alturas por todo el gimnasio, y Ectoplasm creó varios clones para que se colocaran sobre ellos. Los estudiantes sintieron un renovado vigor al ver el campo de entrenamiento y lo que les esperaba. Si bien habían intentado mantenerse fuertes y perseverar trabajando para ayudar al bosque Yavin a recuperarse, sus maestros les recordaron que aún tenían mucho por hacer y maneras de honrar la memoria de Kageyama antes de su regreso. ¿Ahora lo tienen todo dentro?, preguntó Aizawa. Pero al mirar a sus alumnos a los ojos, se dio cuenta de que la pregunta era inútil, pues la respuesta ya era evidente. Sí, señor. La clase 1A superaría este desafío y aprobaría el examen de licencia provisional. Tenían que hacerlo por Kageyama. El día había pasado y el sol se ponía. Como era de esperar, todos los estudiantes de la clase 1A fueron llevados al límite.
Ectoplasma y Aizawa no se lo tomaron con calma. Los profesores hicieron que cada uno probara sus dones de nuevas maneras para ver hasta dónde podían llevar su poder al límite y crear un movimiento definitivo. Para Izuku, sin embargo, esta tarea era más compleja. No tenía un estilo de ataque fijo, y con su límite de poder actual del 5%, necesitaba descubrir cómo sería un movimiento definitivo. Así que, en lugar de eso, Ectoplasm hizo que Izuku se concentrara en desarrollar su poder, superarse a sí mismo y ver cómo podía usar Full Cooling al 5%. Pero con la puesta de sol, el tutor dio por terminada la sesión. Muy bien, todos. Gritó Aizawa tan fuerte que todos en el gimnasio lo oyeron. Basta por hoy. Descansen un poco porque mañana madrugarán para seguir entrenando. Todos los estudiantes se bajaron de los pilares de cemento y se dirigieron a los dormitorios. Pero antes de que pudieran irse, Izuku decidió adelantarse y llamar la atención de todos sus compañeros. Todos en el club de mejora corporal, quiero que nos reunamos afuera de la clase de educación física. Kirishima, ¿podrías ir a buscar a Tetsutetsu y a Kendo? Claro, mi gorilla. Sus compañeros estaban desconcertados de que Izuku organizara la reunión del club de mejora corporal justo ahora. ¿Acaso pretendía que se ejercitaran después de un día entero de entrenamiento? Sin embargo, no quisieron oponerse, y todos los miembros del club de mejora corporal siguieron a su vicepresidente a la clase de educación física. Los miembros del club de mejora corporal solo tardaron unos minutos en llegar a las instalaciones de educación física. Pero mientras caminaban, notaron determinación en los ojos de Izuku. Esta mirada no era inusual en él, pero era sorprendente imaginar que aún la tuviera, incluso después de terminar un día de entrenamiento. Mientras caminaban, Kirishima, Kendo y Tetsutetsu trotaban a paso lento para alcanzar al resto del club. Todos se detuvieron y esperaron hasta llegar a las instalaciones de educación física. ¿Qué diría mi gorilla en ese momento? Escuchen, estoy seguro de que todos aquí están súper cansados, pero quiero que reanudemos el club de mejora corporal. Los ojos verdes de Izuku comenzaron a brillar lentamente. Sé que todos colaboramos para ayudar con el bosque Yabin, pero aún creo que podemos hacer más por Kageyama mientras no esté. Por eso quiero que el club de mejora corporal siga funcionando. Cuando regrese, quiero mirarlo a los ojos y decirle que no nos rendimos ni lo que representa. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Las palabras de Izuku rápidamente conectaron con los miembros del club. Aunque sus dones ya estaban agotados, sus cuerpos y espíritus aún tenían mucha fuerza para luchar. Así es como un hombre anima a la gente. Exclamó Kirishima. Tienes toda la razón, mi gorilla. Por ahí, Deku. Gritó Uraraka. Ahora empiezas a sonar como tú otra vez. Excelentes palabras. Como se esperaba del vicepresidente del club de mejora corporal, comentó Tokoyami. Entonces, escuchemos a todos decir nuestro mantra antes de empezar a correr por el campus. Gritó mi gorilla. Mejora física. Sigue luchando. Unidos por este club y sus orígenes, los estudiantes de la preparatoria UA continuaron soportando el dolor del encarcelamiento de Kageyama, más decididos que nunca de garantizar que su legado no fuera ignorado ni manchado. Regresaría a la preparatoria UA. Tenía que hacerlo. Las calles estaban tranquilas. Los ciudadanos de Saitama se dedicaban a sus quehaceres habituales. El sonido de sus pisadas sobre la acera de cemento impregnaba el aire. Caminando entre la gente, un hombre parecía tener prisa. Tenía el pelo corto y negro azabache, que le colgaba ligeramente por encima de las gafas. Vestía vaqueros holgados y un suéter largo. Llevaba una mochila enorme, tan larga que le llegaba al coxis, pero a pesar de su aparente peso, no parecía frenar sus movimientos. Este hombre tenía un lugar importante que atender. Había un orfanato a pocas cuadras, y tenía asuntos importantes que atender allí que no podían esperar. Mientras caminaba por la ciudad, notó que los edificios y el paisaje se estaban deteriorando un poco. Parecía que esta era una zona de la ciudad que no había visto reurbanización ni ayuda financiera en mucho tiempo. Bueno, parece que este es el lugar. De pie frente al orfanato, observó sus características. Era un complejo de apartamentos de 2 plantas con ladrillos claros y ventanas en ambas plantas. Subiendo las escaleras, se acercó al edificio y llamó a la puerta. Hola. Abrió la puerta un hombre que parecía tener unos 30 y tantos años. Tenía el pelo corto y castaño y una expresión relajada. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó con un tono amable.
Sí, buenas tardes. Esperaba que pudiera ayudarme. Busco adoptar un niño. ¿Es usted el director de este orfanato? Sí, señor, lo soy. Mi nombre es Hinrei Shirogane. Es un placer conocerte. ¿Te importa si entro? Para nada. El director del orfanato abrió la puerta e hizo un gesto al huésped para que entrara. Mientras ambos caminaban por el orfanato, el hombre notó lo acogedor que parecía. Vio una sala donde varios niños jugaban a un juego de mesa mientras otros veían la televisión. En la cocina, una adolescente parecía estar preparando masa para brownies. Parece que los niños aquí se están divirtiendo. Bueno, el orfanato no puede permitirse mucho, pero hago todo lo posible por darles todo lo que puedo con mi dinero, respondió Hinrei. Si quieres hablar de adopciones, tendremos que hablar arriba. El proceso puede ser larguísimo, así que tengo que contarte muchas cosas. Lo entiendo perfectamente. Los dos hombres subieron las escaleras y entraron por la segunda puerta a su derecha. La oficina de Hinrei era bastante sencilla. Un escritorio de madera con dos sillas a ambos lados. Una lámpara iluminaba varios papeles esparcidos por todas partes. A un lado de la habitación había una estantería llena de libros de diferentes longitudes y géneros. Al otro lado, una chimenea que parecía recién usada. Cierra la puerta, dijo Hinrei. El hombre obedeció mientras Hinrei se sentaba en su escritorio. Bueno, seguro que tendrás muchas preguntas, así que haré todo lo posible por ser lo más exhaustivo posible para que tengas una idea clara de a qué te enfrentarás. Todo eso suena genial, pero tengo otras preguntas en mente. El director del orfanato sintió que sus cejas se alzaban confusas. ¿Qué quería decir exactamente? Primero, quitemos esto del medio. El hombre se agarró el pelo y, para sorpresa de Shirogane, se lo arrancó, dejando al descubierto un mechón de pelo rubio ceniza oculto debajo. Después, se quitó las gafas y dejó caer con cuidado la mochila. Uf, gracias a Dios. La mochila me está matando. Shirogane jadeó mientras el hombre se quitaba la chaqueta. De detrás de su espalda, se extendían un par de alas rojas y brillantes. Usted es Aux, murmuró un sorprendido Shirogane. Sí. El héroe número 3 se sentó en la silla frente a él. Mantengamos esta conversación en secreto. No quiero que ninguno de los niños aquí nos escuche. No lo entiendo. ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué viniste disfrazado? Mira, me han asignado una investigación ahora mismo y mis jefes quieren que la mantenga en secreto. Hinrei sintió que el sudor le corría por la cara. Pensar que el mismísimo héroe número 3 llegaría aquí con tanto secretismo, solo podía significar que esta investigación era increíblemente delicada y de alto perfil. ¿Y qué estás investigando exactamente? La mirada del héroe número 3 se fijó en Hinrei. Se inclinó lentamente hacia adelante, haciendo que el hombre frente a él se inclinara ligeramente hacia atrás. El aire se volvió frío de repente, tanto que incluso si el fuego hubiera sido avivado, el frío aún persistiría. Cuéntame todo lo que sepas sobre Shigeo Kageyama. Los científicos de la Comisión de Héroes fueron meticulosos en su estudio. Utilizando todas las máquinas médicas del Tártaro, recopilaron todos los datos posibles sobre su cuerpo. Densidad ósea, fibras musculares, escáneres cerebrales, análisis de ADN, recuento celular, todo lo que pudieron encontrar para determinar qué le daba a Kageyama un poder tan increíble y cuán diferente era de los usuarios habituales de dones. Shigeo fue devuelto a su celda, dejándole solo tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos recientes. Habían pasado más de 2 días desde su encarcelamiento en el Tártaro, y con cada minuto que pasaba, la soledad se volvía cada vez más insoportable. 54%. Una y otra vez, su mente era bombardeada por el miedo y la paranoia. ¿Y si la verdadera forma de All-Might hubiera sido expuesta? ¿Y si lo hubieran asesinado? ¿Quién más había resultado gravemente herido durante su ataque? ¿Acaso el señor Aizawa revocó la expulsión de sus compañeros? Necesitaba respuestas. 67%. Kageyama estaba perdiendo la cabeza. Ya no soportaba este silencio. Quería algo que lo distrajera. Quería hablar con alguien, con quien fuera. Con quien fuera, con quien fuera, con quien fuera, con quien fuera. 85%. Él y la Liga deben estar escondidos ahora mismo. Me pregunto cómo procederán a partir de ahora. Ahí estaba. Mop podía oírlo con total claridad en su cabeza.
El día anterior, pensó que podría haber alucinado al oír la voz de un hombre. Pero ahora, estaba seguro de que esa voz era real. Sus poderes psíquicos detectaron algo tenue cerca que antes no había podido percibir. Debía ser la fuente a esa voz. De repente, el Esper comprendió algo. ¿Estaba desarrollando telepatía? Una posibilidad surgió en su mente. En los últimos días, uno de los pensamientos más importantes que lo habían dominado era su deseo de hablar con alguien. ¿Y si ese deseo constante hubiera provocado que sus poderes psíquicos actuaran instintivamente y desarrollaran subconscientemente la telepatía? Si estaba desarrollando telepatía, tal vez había una manera de captar esta señal. No le importaba con qué tipo de persona intentara hablar. En ese momento, estaba tan desesperado por el contacto humano que Mob aceptaría cualquier cosa. Bueno, solo necesito concentrarme. Concéntrate en esa señal. Escucha la voz. El Esper cerró los ojos y vació su mente para concentrarse bien. Tenía que localizar la señal, agudizar sus sentidos y concentrarse en el deseo de comunicarse. Estaba allí. Podía ver esa diminuta fuente brillante a lo lejos en la oscuridad. Mob podía alcanzarla. Estaba a su alcance. El entorno a su alrededor empezó a cambiar. En lugar de ser una conciencia incorpórea viajando por la oscuridad, sintió que tomaba forma física. En el aire, diminutas partículas blancas caían intermitentemente a su alrededor, y olas de lo que parecía un viento púrpura fluían por el paisaje. Sin previo aviso, el vestigio de una persona se formó rápidamente frente a él, y el Esper casi tropezó hacia atrás. No podía creerlo. Era All for One. Pero, ¿debería sorprenderse? En una prisión de máxima seguridad, alguien tan poderoso como All for One sin duda sería puesto en el mismo piso que Mob. ¿Así que eres tú, Kageyama? Desde que estuvo preso en el Tártaro, el símbolo del mal había estado reflexionando sobre los sucesos de camino y la legendaria batalla que tuvo lugar entre él y Mob. Al mismo tiempo, aún se estaba acostumbrando a poder ver de nuevo. Su celda ciertamente no le ofrecía mucho que ver, pero aún así era mucho mejor que tener casi todos sus sentidos desprovistos de utilidad. All for One soltó una suave risita divertida. Vi que habían traído a un nuevo prisionero a este nivel, pero nunca imaginé que serías tú. ¿Qué haces en el Tártaro? Shigeo bajó la mirada avergonzado. Perdí el control de mis poderes y terminé destruyendo el campus. La comisión de héroes me envió aquí para vigilarme y asegurarse de que no pierda el control. Aunque estas palabras salían de su boca, su mente se resistía. ¿Qué estaba haciendo? Esto era All for One. ¿Se arriesgaría a revelar información sobre lo que sucedía afuera a alguien tan peligroso? Era una completa idiotez, pero en el fondo de su corazón, aún necesitaba hablar con alguien, incluso con All for One. La mirada de Shigeo volvió a All for One y, contrariamente a lo que esperaba, la expresión del villano era neutra, casi solemne. ¿Qué estaba haciendo? Al igual que Shigeo, All for One estaba igualmente desconcertado por su comportamiento. Normalmente, en lugar de una risita, All for One habría estallado en carcajadas burlonas o aplausos al revelarse el encarcelamiento de Mob en el Tártaro. Pero, no fue así. Desde la primera vez que habló con Kageyama en el almacén, había experimentado un ligero cambio en su interior. Kageyama, debes decirme. ¿Por qué me curaste? Llevo dándole vueltas desde que estuve preso aquí, y ninguna de las respuestas que he encontrado tiene sentido. ¿Por qué querrías restaurar mi cuerpo a su máxima potencia? No veo ninguna utilidad en curar a alguien tan poderoso y peligroso como yo. Debiste tener algún plan detallado en mente cuando me curaste, que te permitiría obtener una ventaja sobre mí y la Liga de Villanos a largo plazo. Entonces, ¿qué era? ¿Qué podías ver que yo no? No se trataba de planearlo ni de sacar ventaja. Perdiste la cabeza, y yo tenía el poder de arreglarlo. No importaba quién fuera, dejar a alguien en ese estado, sabiendo que podía arreglarlo, sería demasiado cruel. Shigeo reflexionó brevemente sobre esa decisión. Aunque estaba convencido de que intentar sanarlo podría haber sido un error, Shigeo había decidido hacer lo que consideraba correcto, e incluso ahora, no se arrepentía. De hecho, ahora que puedo hablar contigo, siento que tengo que decirte, gracias. No me malinterpretes. Una parte de mí no quiere decirlo, pero, siento que debo hacerlo. Si no fuera por ti, no sé si habría descubierto el secreto de mi curación. La bondad. Ahora, quizá pueda curar las heridas de Olmig, y por eso, me siento obligado a mostrarte mi gratitud. All for One sintió que se le había quedado la mente en blanco.
Inconscientemente, empezó a sacudir la cabeza con incredulidad. Todo lo que decía seguía siendo cierto, pero quizá hubiera sido preferible una mentira. Ninguna de las palabras que salían de la boca de este niño tenía sentido. ¿Quién ayudaría voluntariamente a un enemigo sin esperar nada a cambio? ¿Quién daría algo así y se sentiría agradecido con la otra persona por hacerlo? Y lo más importante, ¿por qué Kageyama elegiría ayudarlo precisamente a él? Incluso después de escuchar la explicación en sus palabras, le resultó prácticamente imposible de aceptar. Mientras el villano intentaba comprender la decisión de Shigeo, el Esper observaba su entorno. ¿Dónde estamos? ¿Es esto una especie de paisaje mental que creaste? Aún demasiado impactado por el razonamiento de Kageyama para curarlo, All for One decidió responder la pregunta con sinceridad. Este es un reino mental que existe debido a la naturaleza única de mi don. Normalmente, sería imposible para cualquiera acceder a este lugar, pero parece que tienes una habilidad telepática que ha permitido que tu mente entre. Parece ser solo una faceta de tu poder. Al hablar de sus respectivos poderes, la curiosidad de All for One se centró en otra pregunta crucial que le rondaba la cabeza desde su batalla. Tu poder te otorga muchísimas habilidades únicas, pero no provienen de un don. Entonces, ¿de dónde viene tu poder? ¿Quién eres exactamente, Shigeo Kageyama? Exijo una respuesta. El Esper se sentía en una encrucijada. ¿Qué debía hacer? ¿Le diría a All for One la verdad sobre su origen? Revelarle un secreto tan grande podría tener graves repercusiones que podrían perjudicarlo en el futuro, y posiblemente también a All Might. Pero entonces, ¿qué diría? Nunca había sido un buen mentiroso, y alguien tan viejo y experimentado como All for One podría detectar cualquier inconsistencia en su historia. Entonces, ¿qué debía hacer? En un momento de lucidez, Mob tomó una decisión. Diría la verdad. Después de todo lo que le había pasado, le parecía mal negar la verdad cuando ambos la tenían prácticamente a la vista. Siempre había sido de los que expresaban sus sentimientos, y no iba a parar ahora. Vale. La verdad es que no soy de este mundo. All for One dejó escapar un leve jadeo. Llegué a esta realidad hace más de un año tras una gran batalla con un hombre como nosotros. Mob empezó a concentrarse en su batalla con Toichiro. Si se centraba en recuerdos específicos, podría influir en su paisaje mental y hacer que los reprodujera. Efectivamente, el paisaje cambió a su alrededor en cuestión de segundos, y ahora estaban en Ciudad Especia. El yo del pasado de Mob acababa de activar el 100% de furia y miraba fijamente a Toichiro justo cuando la batalla estaba a punto de comenzar. All for One se fijó en este hombre. Vestía un traje oscuro y emanaba un aura de intimidación y poder. Parecía que este hombre también disfrutaría de esta batalla. Todas estas características eran características de All for One. Nuestra batalla destrozó mi ciudad natal. La escena cambió, y ahora Shigeo y Toichiro estaban en medio de su batalla después de que Mob intentara aplastarlo con cientos de edificios. All for One observó cómo este hombre lanzaba al Esper al suelo e intentaba aplastarlo con una gigantesca bola de edificios. All for One soltó otra risita divertida. Nunca hubiera imaginado que Mob se hubiera involucrado en una batalla de la misma magnitud que la suya, y tras perder contra este niño, fue una experiencia catártica verlo aplastado por una bola de rascacielos. Durante la batalla, me vi obligado a entrar en esta realidad. El mundo del que vengo no tiene dones. En cambio, algunas personas tienen poderes psíquicos, como yo. Se llaman espers, y no son tan comunes como las personas con dones. Creo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. La escena cambió de nuevo, y ahora presenciaban uno de los innumerables exorcismos que Mob realizaba mientras trabajaba para Reigen. En mi mundo, me he enfrentado a espíritus malignos en lugar de villanos. Parecen rondar edificios o personas de forma natural. Los espers son los únicos que pueden exorcizarlos. Fascinante. Por alguna razón, el rostro de All for One se suavizó. Pareció melancólico por un instante, como si hubiera recordado algo importante. Mencionaste que tenías un hermano menor sin poderes psíquicos, dijo. Muéstrame cómo era su relación. En lo más profundo del oscuro corazón de All for One, esta pregunta lo atormentaba desde que supo que Kageyama compartía esa misma característica. Como Kageyama había señalado con tanta claridad, All for One no había logrado mantener a su hermano menor a su lado, y durante tantos años, buscó a One for All para que lo tuviera a su lado. Entonces, ¿eso significaba que Kageyama también había perdido a su hermano? ¿Mantenían su vínculo? All for One tenía que saberlo.
Shigeo continuó observando el comportamiento del villano. Parecía que algo pequeño había cambiado en su interior. Quizás sus palabras a All for One en el almacén le hicieron comprender la importancia de los lazos que compartía con los demás. ¿Sería posible que incluso ahora extrañara a su hermano? ¿Quería All for One ver su conexión con Ritsu para presenciar cómo alguien con un poder tremendo mantenía la relación con su hermano? Este podría ser el empujón que finalmente hiciera cambiar a All for One, y todo lo que había sufrido desde que perdió el control de sus poderes no habría sido en vano. De acuerdo. Shigeo se tomó un momento para considerar qué le mostraría a All for One. Para que entendiera su relación con Ritsu, necesitaba darle un poco más de contexto. Mi hermano menor, Ritsu, y yo vivíamos con nuestros padres en Spice City. Desde niños, dependíamos el uno del otro y hacíamos muchas cosas juntos. El Esper y el villano se encontraban ahora en un bosque. Kageyama y su hermano menor caminaban por el bosque en este recuerdo. Su hermano tenía el pelo largo y puntiagudo, y era más o menos de la misma altura que Kageyama. Kageyama llevaba un contenedor rectangular para insectos en la cintura, sujeto por una correa, mientras que en la mano izquierda llevaba una red para atrapar insectos. Está bien, Ritsu. Estoy bastante seguro de que es por aquí. De acuerdo. Los hermanos se encontraron rápidamente ante un tronco roto que recordaban perfectamente. Estoy bastante seguro de que este es el mismo lugar que antes. Lo siento. Todo esto es culpa mía por decir que deberíamos ir a explorar, dijo Kageyama mientras bajaba la cabeza avergonzado. Olvídalo. Concentrémonos en encontrar la manera de volver. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Oh, ya sé lo que haces. Ritsu empezó a arrodillarse y a observar la base de los árboles. Aprendí esto en la clase de ciencias. El lado con musgo está al norte. El musgo siempre crece donde menos da el sol. Ritsu se arrodilló detrás del tronco roto en el suelo y vio musgo debajo. ¿Lo ves? Por aquí es el norte. Por aquí llegamos al río. Luego podemos volver a donde estábamos haciendo la barbacoa. Los ojos del joven Shigeo se iluminaron de admiración y asintió con entusiasmo. Sí. All for One pudo ver que se llevaban muy bien de niños. Ambos dependían el uno del otro, y Ritsu parecía tener habilidades deductivas e intelecto que su hermano mayor no poseía. De jóvenes, él y Yoichi compartieron un vínculo similar. Siempre ha sido un estudiante muy inteligente y talentoso, pero a diferencia de mí, siempre quiso poderes psíquicos. Y como yo los tenía, terminó causando algunos problemas en nuestra relación. Shigeo necesitaba demostrar que ambos tenían diferentes filosofías sobre sus poderes. Así que eligió una conversación que tuvieron justo antes de su batalla con Anazawa. La escena cambió, y ahora estaban en casa de Shigeo. Vestía un uniforme de secundaria, aunque parecía un poco más bajo y mucho menos musculoso. Kageyama parecía a punto de salir de la casa, pero All for One notó rápidamente la bola de energía verde que flotaba junto al adolescente. ¿Qué es esa cosa?, dijo el villano, señalando el orbe de energía verde. ¿Es un espíritu maligno? Sí. Se llama Hoyuelo. Es un espíritu maligno que exorcicé y que logró regresar, pero lo dejé quedarse, respondió Mop. Su atención volvió al recuerdo. Justo cuando Kageyama estaba a punto de salir, apareció su hermano menor. Oye, espera. Iré contigo. Vaya, qué raro. Normalmente te vas temprano. Bueno, no hay reunión del consejo estudiantil esta mañana. Además, quería hablar contigo de algo. El recuerdo seguía presente, y los dos hermanos comenzaron a caminar por el pasillo. Mob y All for One caminaban juntos junto a los recuerdos conjurados, y el villano notó la mirada en los ojos de Ritsu. Era evidente que algo importante rondaba la mente del hermano menor. Me preguntaba, ¿no usas tus poderes psíquicos muy a menudo? ¿Por qué? Bueno, no siempre tengo la oportunidad. All for One estaba a punto de hacer una réplica burlona, pero parecía que el espíritu maligno ya se le había adelantado. Ahí es donde te equivocas. Hay muchas oportunidades, amigo. Gritó Dimple. Supongo que entonces no hay nada que quieras realmente, respondió Ritsu. No, es solo que usar mis poderes para todo sería inútil. De todas formas, tenerlos es un poco raro. O sea, no es que sean necesarios para sobrevivir. Son geniales. Solo tú lo piensas. Usarlos no es inútil. Simplemente no te das cuenta de lo útiles que son. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que hay cosas que no puedes tener, ni siquiera usando tus poderes?
Eso no es cierto en absoluto. Incluso podrías convertirte en Dios. Musculatura. Justo cuando la expresión de Dimple se transformó en confusión, All for One quedó igualmente desconcertado por lo que escuchó. O comprender a las chicas, saber qué hacer en situaciones sociales, interpretar mi entorno. Creo que hay incluso más. Como la sabiduría. Y por eso te envidio, Ritsu. Ese espíritu solo decía la verdad, dijo el villano. En un mundo como el tuyo, sobre todo donde los poderes psíquicos son escasos, podrías haber sobresalido por encima de todos los demás y tener el mundo en la palma de tu mano. ¿Músculos? Capacidad para leer el ambiente. Cualidades inútiles que palidecen en comparación con el poder abrumador que posees. Y la sabiduría de la que hablas solo provendría de comprender el verdadero potencial de tu poder, pero la reprimes a propósito con un inútil sentido de la justicia. All for One volvió a mirar a Ritsu para observar su expresión facial. A juzgar por la expresión del rostro de tu hermano menor, parece que puede haber compartido algunos de mis sentimientos. Shigeo esperaba este tipo de reacción de All for One. Esa mentalidad solo me habría mantenido atado y empeorado las cosas para mí y para todos los que me rodeaban. Pero en cuanto a lo que dijiste de mi hermano, es cierto. Ritsu quería poderes psíquicos desde niños. Al final, lo consiguió. Poco después de esta conversación, logró despertar sus poderes psíquicos. El panorama mental comenzó a cambiar. Mob y All for One estaban en un callejón. Los cuerpos inconscientes de varios adolescentes yacían a los pies de Ritsu. Por alguna razón, Ritsu tenía 2 hoyuelos en las mejillas. ¿Significaría que el espíritu maligno que acompañaba a Kageyama lo poseía? Era posible, pero parecía demasiado pronto para llegar a esa conclusión. Ritsu había luchado contra todos esos pandilleros de otras escuelas secundarias bajo mi nombre, explicó Mob. Un amigo me lo contó y vine justo después de que terminara de derrotarlos a todos. La expresión más tranquila y relajada que había visto en Ritsu en el recuerdo anterior se había desvanecido. El despertar de sus poderes psíquicos también provocó un cambio significativo en su personalidad. Verás, finalmente obtuve poderes psíquicos. Un aura comenzó a emerger alrededor de Ritsu, lo que indicaba que iba en serio. Pero justo cuando la activó, esta se desvaneció, y el villano vio huir al espíritu maligno. Así que, efectivamente, Dimple había estado poseyendo el cuerpo de Ritsu. Sin embargo, dado que la expresión de Ritsu no había cambiado, parecía que su suposición de que Dimple no controlaba el cuerpo de Ritsu era correcta, algo que Ritsu comprobaría al volver a hablar. Como sea, no lo necesito. Ya lo tengo controlado. Escucha, hermano. Me he dado cuenta de algo muy importante. Shigeo se acercó a su hermano, pero Ritsu lo repelió con una descarga telequinética. All for One estaba seguro de que esta agresión provocaría un conflicto entre ellos, y estaba preparado para una pelea en cualquier momento. Pero en cambio, Ritsu, lo lograste. El villano vio cómo los ojos del Esper se iluminaban de entusiasmo. ¿Por qué Kageyama mostraría entusiasmo cuando Ritsu obtuvo un poder que él no le había otorgado? Los has deseado por tanto tiempo. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y llorabas a mares porque no sabías doblar cucharas? ¿Quién lo hubiera pensado ahora? La situación no había cambiado hasta hace poco. Ahora escucha lo que te decía. Siempre quise poderes psíquicos, y por eso siempre te admiré, hermano. ¿En serio? Me estás haciendo sonrojar. Pero eso fue solo un gran malentendido. No podía controlar mi complejo de inferioridad ni mi miedo hacia ti, así que me protegía pensando que era solo admiración. Más que nada, te tenía miedo. Nunca supe qué podrías hacer si te estresabas. Ni siquiera podríamos pelearnos como hermanos. O sea, eso sería suicida, ¿verdad? No tendría forma de protegerme de tus poderes. Así que hice todo lo posible por no estorbarte y no causar problemas entre nosotros. Pero ese es solo un pasado humillante. Me esforcé tanto durante tanto tiempo, sin importar lo loco o frustrado que me pusiera. Y aún así, nunca te esforzaste en tu vida, entonces ¿por qué? Pero ahora los tengo. Ya no tengo por qué tener miedo. De hecho, he perdido todo interés en nuestra relación. Así que este rollo de amigos se acabó. Se acabó. Usando su control sobre el paisaje mental, el Esper detuvo el recuerdo mientras se preparaba para otro punto. ¿Lo ves? Como te dije antes, mi hermano me temió todos estos años, sabiendo lo indefenso que estaría si alguna vez perdía el control de mis poderes. De la misma manera,
Tu hermano se sintió indefenso al verte consumido por tu poder y convertirte en un villano. En ambos casos, dañó nuestra relación con nuestros hermanos. Pero no renuncié a mi relación con Ritsu. Mob reanudó el recuerdo, permitiendo que All for One viera cómo había reaccionado Kageyama a las palabras de su hermano menor. Ritsu, puedo decir que todo eso es una mentira. Quiero que me enfrentes. Golpéame con todo tu poder. Pero supongo que parte de lo que dijiste es cierto. Soy tu hermano, y eso significa que tengo que ayudarte a cuidarte. El Esper se acercó a los pandilleros golpeados e inclinó la cabeza. Siento mucho que mi hermanito te haya hecho daño. Se enojó, eso es todo. Por favor, deja esto atrás y sé su amigo. El símbolo del mal empezó a sentir que sus manos se cerraban en puños. ¿Qué hacía este chico? La ira de All for One no hacía más que crecer a medida que la escena se desarrollaba. ¿Crees que eso es suficiente para ser perdonado, verdad? Dijo uno de los matones. Primero tienes que arrodillarte, gruñó otro matón. Ah, ok. El cuerpo del símbolo del mal comenzó a temblar de ira ante lo que veía. Ver a alguien con un poder y un potencial insondables como All for One reducirse de esa manera, hacer algo que jamás haría ni en 1000 años, casi lo sentía como un insulto directo. ¿En qué tonterías estabas pensando? Dijo All for One mientras el recuerdo seguía reproduciéndose y los demás miembros de la banda se levantaban. ¿Rebajándote por basura infrahumana? ¿Por qué no usaste tus poderes psíquicos para borrarlos a todos de su lamentable existencia? Porque eso no habría solucionado nada, y además, quería corregir los errores de Ritsu. Eso es lo que se supone que deben hacer los hermanos. El símbolo del mal estaba a punto de lanzar otra réplica mordaz, pero decidió guardar silencio y observar cómo el recuerdo continuaba. Mientras los matones intentaban afirmar su superioridad, un forastero apareció repentinamente desde el tejado. Este hombre dominó fácilmente a Ritsu, agarrándolo por la cabeza y estrellándolo contra el pavimento. ¿Y este quién sería? Es un esper de una organización llamada Garra. Se llama Koyama. Buscaban niños esper para secuestrarlos, y su objetivo era Ritsu. All for One observó cómo este esper dominaba a Ritsu con indiferencia mientras se burlaba del grupo de matones por su exagerada superioridad. Este hombre era un villano y se deleitaba con su poder. No temía usarlo, y con indiferencia dejaba a un lado a cualquier matón que intentara desafiarlo. Pero Kageyama se negó a aceptarlo y activó su energía. Mi hermano pequeño. Koyama golpeó a Kageyama en la cara con indiferencia, estrellándolo de cabeza contra la pared. La escena pareció avanzar rápidamente, y ahora todos los matones estaban arrodillados mientras Koyama se alejaba con Ritsu. Si All for One tuviera que adivinar, ese golpe dejó a Kageyama inconsciente momentáneamente y lo obligó a recomponerse. Pero por la postura de Kageyama, estaba claro que tomaría la ofensiva. Efectivamente, el esper se abalanzó sobre él y lo estrelló contra el suelo. El esper respondió con una patada al pecho de Kageyama, enviándolo varios metros atrás. Koyama le siguió con un codazo al pecho y luego una patada frontal que lo envió unos metros más atrás. Me encantaría quedarme a jugar, pero tengo otros planes. Por suerte, hay maneras de lidiar con pequeños mocosos con poderes sobrenaturales como tú. Koyama extendió sus brazos y activó una técnica con la que All for One se había familiarizado demasiado. Hélice telequinética. Así que aquí aprendiste esa técnica. Y yo que pensaba que la habías inventado tú solo. Parece que sobreestimé tu creatividad. Con esta técnica, Koyama logró una ventaja decisiva. Era evidente que Kageyama carecía de las habilidades de combate y los reflejos necesarios para defenderse adecuadamente, y como resultado, quedó a merced de este esper. Una vez más, All for One sintió una inmensa satisfacción al ver a Koyama derrotar a Kageyama casi por completo, sonriendo con una alegría sádica. Pero esa sonrisa se desvaneció lentamente al notar la reacción de Ritsu. Hermano, déjalo en paz. Deja de hacerle daño, por favor. Habían desaparecido la expresión distante, y el deseo de luchar contra su hermano con todas sus fuerzas. Vio las lágrimas formándose en los ojos de Ritsu. Ver a su hermano mayor ser apaleado tan salvajemente no era algo que pudiera soportar. En su desesperado intento por salvarlo, abrazó a Koyama para intentar contenerlo. Solo llévame. Eso es lo que querías, ¿verdad? Entonces hazlo. Es una decisión sabia, pero no juego limpio. All for One pudo ver que Koyama estaba a punto de golpear a Ritsu en la cara, pero el recuerdo se detuvo antes de que pudiera hacerlo.
Shigeo sabía perfectamente cómo sucedería esto, y después de todo lo sucedido en el bosque Yavin, lo último que quería era verse a sí mismo sumido en la ira y usando sus poderes contra alguien más. Mi hermano podría haber actuado como si hubiera superado nuestra relación y solo le importaran sus poderes psíquicos. Pero, como pude ver, todo era mentira. Cuando las cosas se pusieron difíciles y yo estaba gravemente herido, él intervino e intentó salvarme. Incluso con mis fracasos, seguíamos siendo hermanos. Después de que golpeó a mi hermano, logré dominar a Koyama, pero usé una colonia maldita que me dejó inconsciente. Secuestraron a Ritsu y lo llevaron a uno de los cuarteles de Garra. Fui con un amigo a rescatarlo, pero uno de sus espers me abatió. El callejón y los matones desaparecieron. En su lugar, una celda con paneles blancos de unas pocas decenas de metros de diámetro, similar a las celdas donde All for One y Kageyama estaban recluidos, la reemplazó. All for One notó las marcas en la pared y el enorme símbolo en el suelo. Kageyama yacía en el suelo con la espalda contra la pared, y su hermano y otro adolescente con una peluca ridícula estaban de pie junto a él. Kageyama abrió los ojos, captando la atención de su amigo. Parece que estás despierto. Anazawa, ¿dónde estamos? Una oleada de dolor insoportable golpeó a Shigeo, quien se llevó la mano a la frente. ¿Estás bien? ¿Tienes idea de cómo perdiste? De nada. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Al ver a su hermano despertar, Ritsu se acercó de inmediato. ¿Te golpeaste en la cabeza? Espero que no sea nada grave. Ritsu, me alegra mucho que estés a salvo. Shigeo atrajo a Ritsu hacia él y lo abrazó con naturalidad. ¿No estás herido, verdad? Preguntó Kageyama. No, yo. Vayamos rápido a casa. ¿Te parece bien, Anazawa? No podemos. No sé por qué, pero parece que estamos completamente indefensos en esta habitación. Lo he intentado varias veces, pero sin suerte. Normalmente, podría abrir un agujero en una pared como esta sin problema, dijo Anazawa, apoyando la mano en la pared para enfatizar. Vaya, sí, tienes razón. Pero no importa. Tenemos a Ritsu aquí con nosotros. En lugar de desesperarse, el rostro de Kageyama se volvió esperanzado, depositando de alguna manera su fe en las habilidades de Ritsu. ¿En serio? ¿Qué sabe hacer tu hermano pequeño? Preguntó Anazawa. Resulta que es muy inteligente. Yo no puedo hacer nada especial sin usar mis poderes psíquicos, pero él puede descifrar y resolver cualquier cosa, incluso sin sus poderes. Mientras Kageyama hablaba, una lágrima rodó por el rostro de Ritsu. ¿De verdad? Parece que estás muy orgulloso de él, ¿verdad? Oh, muchísimo. No hay nadie a quien admire más. No es justo. Las lágrimas corrían por el rostro de Ritsu y caían al suelo. Ni siquiera me dejas disculparme. No es justo. Incluso después de todo lo que he hecho, gracias, hermano. Revivir este recuerdo dibujó una sonrisa en el rostro de Shigeo. En medio de todo lo sucedido, se sentía bien recordar que aún contaba con el amor y la gratitud de su hermano. Con esto, tal vez All for One comprendería lo que significa un vínculo genuino entre hermanos. Se giró para ver cómo reaccionaba el villano, pero distaba mucho de lo que esperaba. El símbolo del mal apretó los dientes con ferocidad, y sus ojos ardían de furia. ¿Qué estaba pasando? All for One no podía entender qué evocaba esas emociones en él. De alguna manera, observar los recuerdos de estos dos hermanos despertó en él sentimientos que nunca imaginó tener. No lo entiendo. All for One cayó de rodillas, agarrándose la cabeza mientras luchaba por contener sus emociones. ¿Cómo pudieron ustedes dos tener esto? ¿Por qué pudieron quedarse con lo que yo no pude, incluso después de todo lo que he intentado? El villano sintió una oleada de recuerdos con Yoichi volviendo a él. Sin previo aviso, la escena cambió de nuevo. Los dos estaban en un edificio destartalado. Cientos de libros estaban esparcidos por todas partes. Un enorme agujero en la pared permitió a Shigeo ver la devastación total del exterior. Dentro de la habitación, un joven de pelo blanco y ligeramente largo leía un cómic. Un niño mayor, de pelo blanco, flotaba en el suelo desde fuera del edificio. ¿Era un recuerdo de All for One y su hermano de niños? ¿Era esta la vida que les tocaba vivir? Normalmente, All for One habría borrado este recuerdo de su mente de inmediato. Pero presenciar todos los recuerdos de Shigeo y su hermano le había traído una sensación de nostalgia y añoranza por su hermano. En ese momento, solo quería ver el rostro de Yoichi y revivir algunos de los pocos recuerdos positivos que compartió con su hermano menor.
¿Me has ocultado esto? Dijo el joven All for One. ¿Qué estás leyendo, Yoichi? Bueno, todavía estoy aprendiendo a leer libros, así que los libros grandes y sofisticados son demasiado difíciles, pero estos cómics son simplemente, ¡guau! El rostro de Yoichi seguía brillando al leer las portadas. Es como si leyeras las ilustraciones, y te contaran las esperanzas y los sueños de las personas en los dibujos. Como este héroe. Shigeo inclinó la cabeza sobre Yoichi para ver de qué héroe hablaba. Todos estos cómics eran sobre el Capitán Héroe, y parecía que Yoichi tenía varios tomos de esta serie. Algún día quiero ser como él. El hermano mayor se sentó junto a Yoichi, quien dejó el cómic en el suelo para que ambos pudieran leerlo. Shigeo observó cómo los dos hermanos se sumergían en el cómic. Aunque All for One había llegado inicialmente con una expresión neutral, una sonrisa se dibujó en su rostro y ambos continuaron leyendo páginas del cómic. No la sonrisa cruel y sádica que había visto en varios de sus oponentes, sino la sonrisa de satisfacción, de poder hacer algo agradable con alguien a quien amaba. Así que tú y tu hermano eran muy unidos después de todo. En ese mundo horrible en el que les tocó vivir, solo se tenían el uno al otro. Al oír la voz de Shigeo, All for One recuperó el sentido y de inmediato borró el recuerdo de su mente. ¿Cómo pude dejarme llevar por el pasado en un momento como este? Es una vergüenza. Abrirse a otras personas no es vergonzoso, respondió Shigeo. Claro que sí. No soy como tú ni como el resto de los extras que pueblan este miserable planeta. Mostrarle a tu hermano una misericordia inmerecida, incluso después de que te insultara y desafiara directamente, fue un acto de debilucho. Shigeo sintió que su temperamento se intensificaba poco a poco. Ese fue el acto de un hermano que cuida de su hermano, pase lo que pase. Porque lo perdoné y estuve a su lado, pudimos seguir juntos como hermanos. Pero no contigo y Yoichi. Elegiste actuar con crueldad y lo mantuviste preso, y eso solo creó una brecha que los separó. Silencio. All for One se puso de pie de un salto y se alzó sobre Kageyama, apenas capaz de controlar sus impulsos asesinos. Habría convencido a Yoichi de unirse a mi bando y superar sus patéticos ideales. Si no fuera por él. El paisaje mental cambió brevemente, y Kageyama pudo vislumbrar a All for One asfixiando a un hombre mientras las lágrimas corrían por su rostro. Kudo es el culpable de todo esto. Liberó a Yoichi, robándome a mi hermano pequeño, mi primera y más preciada posesión. Si no se hubiera interpuesto en mi camino, Yoichi no habría muerto, y nada de esto habría sucedido. One for All nunca se habría transmitido de generación en generación ni habría culminado en el héroe que me robó mi imperio. Pero aún así, el espíritu de Yoichi reside en One for All. Un día, volverá a ser mío, y el vínculo que tenía con él se restaurará. Estás equivocado. No importa lo que hayas hecho, Yoichi nunca se habría unido a tu lado. Sí, lo haría. Soy el señor demonio que gobernó Japón como un emperador oscuro durante décadas. Puedo moldear la realidad a mi antojo, robar a quien quiera y alzarme en la cima de este mundo como un señor temido, igual que el señor demonio de los cómics. Tengo la voluntad y el poder de hacer lo que me plazca, de tomar lo que me pertenece por derecho. No soy como tú, que tienes el poder de ser el protagonista de este mundo, pero adoptas la mentalidad y los ideales de un extra. Avanzo, libre y sin ataduras, para perseguir mi sueño y. Despertar. 92%. Kageyama ya no podía soportarlo. Disgustado por el comportamiento posesivo y delirante de All for One, el Esper gritó de forma inusual, lo que provocó que el villano se tambaleara en silencio mientras liberaba toda su frustración. La vida no es como un cómic. Tener poder no te convierte en protagonista, y las personas tampoco son extras por su poder. Mírame. Pensé que podría ser un héroe clásico como mis amigos y All Might. Luché contra ti en una batalla que seguro fue igual a la del Capitán Héroe, pero mira dónde estoy ahora. ¿Alguna vez has leído un capítulo en tu cómic donde el héroe se descontrola, lo meten en una prisión y lo tratan como a una rata de laboratorio? La vida real es caótica y complicada, y te presenta problemas que no puedes resolver. Lo mismo te pasa a ti. Creías ser un señor demonio invencible, pero perdiste contra All Might. Luego intentaste vencerme, pero volviste a perder. No porque fuera un héroe de cómic, sino porque conté con la ayuda de mis compañeros y de todos los que me veían, los que llamabas extras. Ahora estás preso y solo, sin la libertad de vivir que tienen quienes menosprecias. 94%. Shigeo respiró hondo para calmarse. No podía permitirse perder el control de nuevo en un momento como este.
Escucha, All for One. El solo hecho de poder elegir te convierte en el protagonista. Convierte a cada persona en protagonista de su propia historia. Y en el mundo real, la mayoría de la gente elige la bondad. Yo elegí la bondad cuando te curé. Tu hermano eligió la bondad cuando entregó One for All para detenerte. Y te garantizo que, si sigues eligiendo ser el señor demonio, Yoichi nunca volverá a aceptarte como su hermano. No, no puede ser. No pude haber elegido mal. El camino del señor demonio es el único que me queda. ¿Podría realmente? El villano cae de rodillas una vez más. All for One no se atrevería a terminar la frase. Incluso ahora, eso insultaría su sueño y el legado que había intentado construir, y aún así. Ya dije todo lo que quería decir, murmuró Kageyama. Te dejo para que lo pienses. El Esper le dio la espalda al villano. Con esto, su forma desapareció del paisaje mental, y el símbolo del mal yació en el suelo, completamente derrotado. Bueno gente, ese fue el capítulo número 45, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.